Buenos días, soy Don Jaf. El gran anuncio de la Pascua se resume en 3 palabras. Cristo está vivo. Nuestra oración de hoy gira en torno a esta verdad central de la fe cristiana y se titula Creemos en Cristo vivo. Jesús, nos ponemos en tu presencia para hacer este rato de oración. Creo que estás aquí, creo que me ves, que me oyes, que me hablas. Jesús, empezamos la oración haciendo un acto de fe, porque además creo que estás vivo, creo que has resucitado, que has vencido a la muerte, y creo también que yo puedo tener un encuentro personal contigo, que te puedo escuchar y que también te puedo tocar, porque necesito tocarte, Jesús. A la vez, Jesús, tú sabes que nos cuesta creer, que me cuesta creer. Nos pasa lo mismo que a los apóstoles. En aquel momento de la resurrección se va corriendo la voz de que tú has resucitado, pero ellos no se lo acaban de creer. Me acuerdo en concreto de Tomás. Tú te apareciste a los apóstoles después de la resurrección, pero él no estaba en ese momento. No sabemos dónde está, dónde andaría en aquel momento. El caso es que al regresar todos empiezan a contarle la experiencia que habían tenido, cómo habían estado contigo, cómo te habían escuchado, cómo te habían tocado, ¿no? Quizás iban como quitando la palabra unos a otros emocionados al intentar transmitir aquel momento impresionante, ¿no? Pero él les dice que todo aquello no le es suficiente, ¿no? Que no es suficiente que se lo cuenten los apóstoles, ¿no? Les diría, yo necesito verlo, yo necesito tocarlo. Y tú, Jesús, escuchas esa oración de Tomás, le haces esperar unos días, 8 días, ¿no? Quizá para él serían eternos, ¿no? Por un lado, ver la alegría, la felicidad de los demás y ver cómo él todavía no te había podido contemplar. Pero pasa el tiempo, pasan esos días y por fin tú te vuelves a aparecer, ¿no? Se imagino ese momento en que vuelves a estar presente delante de ellos y hasta Tomás con ellos también en ese momento. ¿Cómo le mirarías? Estoy seguro de que sería una mirada llena de comprensión, de cariño, ¿no? No sé, incluso con una sonrisa un poco pilla, y le dices, acércate, tócame, mete los dedos en mis llagas, tu mano en el costado. Y entonces Tomás te responde con unas palabras sencillas que le salen del corazón y que son un maravilloso acto de fe y de humildad. Señor mío y Dios mío. No hace falta más, ¿no? Señor mío y Dios mío. Jesús, yo hago ahora también el mismo acto de fe. Te vuelvo a repetir lo mismo, Señor mío y Dios mío. Creo que eres realmente tú, que hoy, 2000 años después, estás vivo, y que ese es precisamente el fundamento de nuestra fe. Pero a la vez, en la intimidad de la oración, también te digo que me gustaría tocarte, como Tomás, que me gustaría tener una experiencia personal de ti, de Cristo vivo y resucitado. ¿Qué quiere decir tocar a Jesús? ¿Cómo puedo tocarlo? Y no estamos hablando, como es lógico, de cómo tocamos las cosas materiales con nuestras manos y con el sentido del tacto, porque Jesús no es material, es un espíritu, pero es real, es una persona real viva, y por eso puedo tener una experiencia personal de Él. Y para que esa experiencia sea posible, hay que poner en juego la fe. Hay muchas cosas que solamente se conocen y se perciben mediante la fe. Eso no es nada raro. También en el ámbito humano hay muchas cosas que conocemos por fe, porque nos fiamos de quien nos lo dice, de las personas que nos quieren, de nuestros padres, de nuestros amigos. Jesús, te pido en mi oración que me des una fe grande, ¿no? Una fe
capaz de descubrirte y de tratarte como se trata a una persona real, viva. Ahora que tenemos por delante estas semanas del tiempo de Pascua, pienso que es una petición que podemos repetir a Jesús muchas veces, que nos conceda este don maravilloso, que sepamos tratarle como a una persona real, viva. Ahora, en la oración nos puede ayudar también recordar 3 lugares muy concretos en los que se produce ese encuentro personal con Jesús vivo. Y el primero, evidentemente, es la Eucaristía. Ahí, en ese misterio de fe, misterio de amor, está realmente presente Jesús, con su cuerpo, con su sangre, con su alma, con su divinidad. Pero para tocar a Jesús en la Eucaristía hace falta fe. Una persona puede comulgar y puede no estar tocando a Jesús. Quizá nos ha pasado a nosotros mismos más de una vez, cuando también en ese momento de la comunión se nos va el santo al cielo, cuando pensamos en cualquier tontería, en cualquier ocurrencia, ¿no? En vez de ser conscientes de lo que está pasando en ese momento, en vez de estar realmente tocando, sintiendo a Jesús al que acabamos de recibir en la comunión. Y es muy impresionante el realismo de la Eucaristía, de ese tocar a Jesús en esos momentos, ¿no? No sé, ahora que es más frecuente comulgar en la mano, nos impresiona ser conscientes de esto, ¿no? Y tocamos a Jesús con nuestras manos, le tenemos en nuestras manos un instante antes de comulgar. En el segundo lugar, donde se produce ese encuentro personal con Cristo vivo, es en el Evangelio. Ahí también tenemos una experiencia personal de Jesús, de ese Jesús que nos habla, que nos dice cosas a cada uno. Aunque estemos escuchando todos el mismo texto, sin embargo, ese diálogo con Jesús es personal. Lo que Jesús nos dice es algo personal, ¿no? Escuchar y meditar la palabra de Dios es un encuentro personal de tú a tú, de persona a persona, ¿no? Y por eso, Señor, muchas veces te decimos, Jesús, dime algo. Jesús, quiero escucharte. Y entonces hay que permanecer en silencio, poner el corazón en escucha, ¿no? Jesús nos dirá lo que quiera y como quiera. Sabéis que escuchar a Jesús no es como darle al play de un aparato, ¿no? Se pulsa el botón y ya está, ¿eh? Se pone en marcha automáticamente y aquello funciona. Jesús nos habla como quiere y cuando quiere. Pero es necesaria esa disposición nuestra, ¿no? De silencio, de escucha, de acogida de esa palabra viva. Y en tercer lugar, también podemos tener un encuentro personal con Jesús en nuestro corazón, ¿no? ¿Os acordáis de aquello que dice San Pablo a los Gálatas? Vivo, pero no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Realmente es muy fuerte lo que dice el apóstol, ¿no? Bueno, pues con ese Cristo que vive en mí, puedo tener, lógicamente, un encuentro personal. Tenemos la certeza de estar con Él, le escuchamos, le decimos que le queremos y 1000 cosas más. Creemos que ese Jesús que está escondido en la Eucaristía, que nos habla en el Evangelio, que nos ama en nuestro corazón, es una persona viva. No es una idea, no es un recuerdo, es una persona. En todo esto es verdad que hay un misterio, ¿no? Pero es un misterio real, que conocemos por la fe. Jesús, recordar todas estas cosas nos lleva al núcleo, al meollo de la vida cristiana. Se puede contemplar el ser cristiano desde muchos puntos de vista y cada uno tiene su sentido y tiene su importancia, ¿no? Pero me parece que lo más luminoso, y también me atrevería a decir que lo más real, es contemplar nuestra vida, nuestro ser cristianos, como una relación de amor con una persona viva, con Jesús vivo.
También te pregunto, Señor, ahora en la oración, ¿en qué se tiene que notar que mi vida cristiana es esto? No es una relación viva contigo, una relación de amor con Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, muerto y resucitado, vivo. Y entonces tenemos que volver a lo de antes, a lo que comentaba hace un momento. Por un lado, a la Eucaristía, al Evangelio y a ese Cristo presente en nuestro corazón, a eso que podríamos llamar como esos lugares donde está Jesús. Ahí es donde podemos llegar a encontrarnos con Él. Y por otro lado, es necesaria la fe, porque sin fe es imposible verlo, aunque sabemos que está ahí, ¿no? Es imposible escucharlo, tocarlo. Y por eso necesitamos repetirle a Jesús muchas veces que queremos tocarlo, que queremos tener una experiencia personal, un encuentro personal con Él. Y pienso que por ahí encontramos el modo de puntualizar los propósitos de este rato de oración. Pero precisamente porque es una relación entre dos personas, Jesús y tú, el cómo se vive esa relación es algo que tenéis que hablar entre los dos. No es algo que nos puede explicar o decir una tercera persona. A todos nos ayuda mucho todos los detalles de la piedad cristiana. Nos ayuda el rezar cuando nos levantamos, cuando nos acostamos, el rezar a la Virgen, el rosario, el ángelus, el hacer un rato de oración, u otras cosas, otros actos de piedad. Todo eso es un cauce estupendo para ese trato personal con Jesús, pero esas normas de piedad, esas costumbres de piedad, tenemos que personalizarlas, porque en ellas tenemos que encontrar ese modo personal único de tratar a Jesús. Vamos a intentar, en este tiempo de Pascua, avanzar por ese camino. María, al dirigirnos a ti al final de la oración, nos gusta verte hoy como la Virgen de la Alegría. Tú has sufrido la misma pasión de tu Hijo y ahora estallas de gozo al encontrarte con Jesús resucitado, con Jesús vivo. Te pedimos que nos concedas a todos esta misma alegría durante este tiempo y siempre, ¿no? Termino deseándoos a todos una feliz Pascua de Resurrección. Que Dios os bendiga.